Sí. Vamos a falar Podes me agarrar o micro. Entonces, sí, sí, no, pero vamos a falar as dúas. Sí, pois é o que vayas preguntando. No es un sácate tú para ponerme yo, no es sacar a Gonzalo Pérez Jácome de alcalde, es sacar a Ourense del caos, y nos parecía pues un buen punto de partida el documento que el Partido Socialista y vinieron para poner líneas rojas al Partido Popular, algo que nosotros ya nos esperábamos porque llevan varios años repitiéndolo, aparte en los medios de comunicación. Mirad, si nos descuidamos el Partido Popular y no plantear ninguna alternativa para la estabilidad de esta ciudad. Primero quisieron saber de sillas, como os decía, y una vez que estén las sillas con partidos independentistas de Cataluña, nos sorprende que digan que con el Partido Popular no tiene ninguna conexión, cuando al Partido Popular hoy lo representan 8 concejales que cosas, y lo que le pedimos es que todos los que nos sentásemos de ahora en adelante, porque se ha vuelto a quedar, que nadie viniese con líneas rojas y trabajar en esos puntos de consenso en los que sí los están todas sin sacar, los servicios sociales están desmantelados la ciudad, ni sacar a esta ciudad del caos, y para eso tiene que haber pues unas líneas estratégicas que tenemos que seguir. Deixamos se tiñan liñas roxas que nos dixesen, liñas vermellas que nos dixen caleras o manifestaron, o sea que co Partido Popular absolutamente nada, non falaron de nada da cidade, todo o seu problema é o Partido Popular. Nese momento, a portavoz máis eu estivemos a punto de levantarnos, case que escoitáramos ata o final. E nos reiteramos durante a reunión que non queríamos liñas rosas, e o que queríamos facer era falar dos verdadeiros problemas que ten a cidade, non de quen ten que ser alcalde, nin quen ten que deixar de ser de alcalde. E desde logo que a postura do Bloque Nacionalista Galego nos parece unha postura moi cómoda, pero bueno, é a postura que nos ten acostumados nos últimos anos a estar sempre de perfil, porque claro, despois non tería ninguén a quen botarlle a culpa, non de dos seus. O PP a facilitar pasar por aquí. A nosotros lo que decimos siempre es que no queremos líneas rojas, que cualquier tema que sea importante para la ciudad y queremos que esta alternativa Gobierno a 3 salga adelante, y por eso hemos decidido acudir a la convocatoria de la próxima semana para seguir dialogando y llegando a un acuerdo. Pero teniendo en cuenta que el PP estuvo con Democracia Orensana en el gobierno, ¿estaría el PP dispuesto ahora a facilitar que sea un gobierno del Partido Socialista? Yo creo que ahora no es el momento de hablar de sillas, pero a partir de la próxima semana, cuando sigamos reuniéndonos y viendo que podemos darle una alternativa de gobierno a la ciudad, porque la ciudad también tiene que ser consciente de que esto no puede ser un paripé, tiene que ser unos compromisos de... Y el día 2 de junio de hace pues, un año y 10 días, el Partido Popular le envió al Bloque Nacionalista Gallego un correo electrónico en donde le pedía sentarse para buscar una alternativa de gobierno a esta ciudad. De acuerdo. Y hoy hemos vuelto a repetir la misma situación, o sea, no hemos hablado ni de si es importante sacar adelante el Plan Xeral de Ordenación, no hemos hablado ni de si es importante contratar más trabajadoras sociales. Ayer un ciudadano de esta ciudad pedía una cita en los servicios sociales municipales y le dieron para el 17 de septiembre, estábamos a día 11 de junio, y de eso el Bloque Nacionalista Gallego no quiere hablar. Nosotros lo que queremos es saber cuál es el planteamiento del Bloque Nacionalista Gallego, qué puntos son los que se tienen que tocar durante estos 3 años que quedan y cuál va a ser la línea a seguir. No tiene sentido que ellos se escuden en querer saber quién va a ocupar la silla en estos momentos. Nosotros debemos... prioridad es otra, y lo que viene a constatar esto de hablar de sillas y de sillones en la primera reunión y no mencionar ninguno de los problemas que tiene esta ciudad, que son muchísimos, es una excusa más y una vez más el Bloque Nacionalista Gallego poniéndose de perfil. Y es que empezamos a estar un poco hartos siempre de la misma canción y de la misma música. Para firmar la censura se necesita apoio de candidato. A ver quen vai a gobernar esta cidade, porque a quen se poña de alcalde, se non hai un acordo programático, está vendido, Pero acordo, polo menos de candidato ou candidatas xa antes o delegar directamente antes de negociar outras cosas. Pero primero, sin sentido, ¿no? Primero habrá que negociar lo que es importante para la ciudad y cómo entre la alternativa de los 3 se puede sacar esta ciudad adelante y no empezar la casa por el tejado. Primero miramos quién puede ser el posible alcalde y luego miramos cómo sacamos adelante la situación caótica y lamentable de la ciudad.
hay que darle la vuelta. Vamos a ver cómo sacamos a la ciudad de esta situación, punto por punto, cuál para ti es más importante, además, un seguimiento y luego, por supuesto, moción de censura y una propuesta para alcalde o alcaldesa. ¿El PP contemplaría no estar en el gobierno en este mandato? El PP contemplaría cualquier salida, ya te digo, nosotros no ponemos ni líneas rojas a ninguna persona, ni líneas rojas a ningún partido. Contemplaría cualquier salida que fuese buena para la ciudad. Pero mirad, yo os pongo un ejemplo. Si cualquiera de vosotros pretende casarse, antes tendrá que saber si la persona que ha escogido es la idónea para casarse o si por lo menos tenéis puntos en común, ¿no? Pues aquí es la misma canción, o sea, no puedes escoger primero con el que quieres casarte y después mirar si te funciona. Primero tendrás que ver si te funciona antes y si tenéis puntos de acuerdo y puntos en común. Yo creo que es una cosa de sentido común y que ha venido aquí para no decir que no venía, pero es que no ha traído, no ha puesto encima de la mesa en ningún momento el hecho de tener que ceder teoría a echar balones fuera y echarle la culpa a los demás. Y ese es el resumen de la reunión de hoy, que ya te digo, hemos quedado convocado para otra reunión y lo que le pedimos es que deje las líneas rojas o en su grupo municipal o en su casa y que venga sin líneas rojas ni con personas ni con partidos. Hay fechas ya previstas todavía, ¿no? Para la semana que viene, entre el miércoles o el jueves, ya hemos quedado en tener otra reunión y yo creo que eso es muy bueno porque iríamos avanzando y por lo menos no queda cerrada la puerta, porque nosotros siempre dijimos que todo lo que sea dentro de la legalidad y por el bien de los ourensanos nos sentaremos las veces que sea sin líneas rojas. Por lo tanto, vamos a acudir a la próxima reunión cuando nos convoque y acudiremos por el bien de la ciudad. Lo ideal parece que o punto máis espiñoso é precisamente quen vai ser o candidato ou candidata. Para mí el punto más espinoso es cuál es el modelo que queremos seguir para ser una alternativa a Jacome. Auditoría, pensión, servicios sociales y demás. Una vez que tengamos claro cómo podemos ser una alternativa al gobierno actual, es cuando vendrá el otro tema espinoso o no espinoso, porque yo creo que una vez llegados a ese acuerdo, eso es lo que menos nos debería importar, las sillas. Es que yo creo que la ciudad se merece que miremos por ella y no por unas sillas, que salga adelante esta situación que es lamentable y caótica, ya lo ha dicho mi compañera. Sin pensión, la plaza de abastos cerrada, sin presupuestos, servicios sociales desmantelados, eso tiene que ser lo principal, sin poder pagar las nóminas, los funcionarios, de una silla para otra sin saber realmente lo que tienen que hacer. Eso es lo fundamental. Y una vez que tengamos eso, que yo no creo que sea muy difícil porque todos sabemos cuál es lo que falla en este concello y lo que tenemos que solucionar, ahí iríamos a debatir las sillas. Eso sería o pacto de concordia que propuxo o Partido Socialista. Asinastes ese pacto? Primero, los puntos fundamentales y cómo llevar adelante esta ciudad y luego hablar de sillas. De hecho, veníamos a esto. Pero por eso digo que chegar a un acordo sobre ese pacto da concordia, bueno, parece asequible. Hai moito que aportar a ese documento, a ese punto de inicio, a esas premisas que marcou o Partido Socialista, o Partido Popular creo que ten moito que aportar a eso. Eso é o primeiro que temos que poñer encima da mesa. O sea, non podemos empezar a casa ao revés, non? Empezar a casa polo final. Non sei se vai a ser doado chegar a eso ou non, porque de verdade, se viñamos con toda a intención de falar de eso, eu creo que nacionalista galego en ningún momento nin colleu o pacto, nin leu a primeira das premisas. Entonces, pues non che podemos decir. Nos mantemos que non temos líneas roxas con ningún partido político, nin con ninguna persoa, e ata aí podemos... O sea, que o mellor o que os preocupa é chegar a gobernar e empezar a pelearvos porque non hai unha visión única do PSOE e todo eso, non? Que o mellor os tres grupos non estarían de acordo no diseño do PSOE e os presupostos. Claro, reiteramos que... Pero eso vai calando logo, No, eso tiene que ser anterior. Es lo primero que tenemos que acordar. Y yo creo que si nos sentamos a hablar y todos ponemos de nuestra parte, sabemos cómo sacar adelante los servicios sociales desmantelados, cómo se puede sacar un pensión adelante, cómo negociar unos presupuestos. Yo creo que eso es lo principal. Yo creo que con intención, con voluntad política, con altura de miras, eso no es tan costoso como pueda parecer. Yo creo que todos sabemos lo que tiene que avanzar esta ciudad. Entón, estas 2 horas que estivestes case reunidos, de que falastes? Pois das líneas roxas do BNG. O sea, recórdovos que lle preguntamos se había liñas roxas, que dixo literal
Social, o Partido Popular. Nese momento estivemos a punto decidimos quedarnos polo ben dos cidadáns e levamos 2 horas intentando convencelos de que o primeiro que hai que facer é ver cal é o que queremos facer durante os próximos 3 anos na cidade. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Adelante, por favor. Natalia González Benítez. Candidata. Pase, por favor. Ah, pues vámonos. Vamos hacia él, o sea que... No hay 2 sin 3. No hay 2 sin 3. Non sei o que vos contaron, pero... Aquí liastes. Esa es la verdad. Perdón. Aquí liastes. A ver, vamos por partes. Hoy no, diría ya gente estripada. Bueno, estades todos colocados. Bueno, eu... Sí. Bueno, moitas grazas a todos e a todas por estar aquí. Como sabedes, hoxe o Partido Socialista convocou ao Partido Popular e ao Bloque Nacionalista Galego para falar desa alternativa de goberno estable para esta cidade. Eu o primeiro que teño que dicir é que quero agradecer. Eu penso que demos un paso adiante para que esa alternativa estable de goberno para esta cidade poida materializarse en próximas datas. Agradecendo a súa asistencia a pesar das diferencias que existen entre os dous partidos ou os dous grupos municipais, o importante persoas que integramos as formacións políticas. Para min, é un día importante para a cidade na que o Partido Popular, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego nos sentamos a falar do realmente importante que é Ourense, a situación e a diagnose da situación da cidade do goberno do Concello de Ourense é de sobra coñecida por todos e por todas. Nos plantexamos para esta reunión o chamado Pacto da Concordia, esa serie de compromisos para garantir non só quen chegue ao goberno ou de que maneira, senón o que se vai facer o día despois xa gobernando esta cidade. Nese Pacto da Concordia o que acordamos todos é que, estando de acordo neses 14 puntos, acordamos melloralo, amplialo, digamos que a oferta de diálogo e tamén as bases para continuar co proceso, que se irá tamén a próxima semana. Hai vontade por parte das outras formacións de que así sexa. Vamos a seguir loitando e a reunión de hoxe foi positiva nese sentido. Nos seguimos mantendo, para nós non existen líneas vermellas, creemos que temos que superar todas as diferencias porque o realmente importante para nós é o futuro desta cidade. O objetivo de productivas e o PP se do piques de abandonar a xuntanza? Non, creo que porque é unha cuestión de responsabilidade. É unha cuestión tamén de trasladar á cidadanía que non estamos aí postos polo Concello, que aquí os concelleiros e concelleiras que estamos na oposición, que aquí as tres claves, o Partido Socialista, o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego, son igual de importantes nesta ecuación galega. Falouse diso na reunión, porque Noelia Pérez acaba de decir que a reunión foron 2 horas discutindo entre PP e BNG mellas. As diferencias se poñan de acordo e por eso vamos a seguir liderando este proceso de chegar por nosa cidade. O PSOE e o BNG xuntos tamén gobernaron, as fórmulas coñecémolas todas, todos, pero para nós eso non é importante, porque aquí temos que